Hola, muy bienvenidos, buenos días. Nos encontramos en esta mañana para disfrutar este momento tan lindo. Quiero darte la bienvenida en nombre de la Iglesia Bautista La Casa del Padre en Ushuaia y desearte también que juntos podamos disfrutar esta mañana, disfrutar este culto y fundamentalmente disfrutar de la presencia de Dios junto a nosotros en este día. Queremos celebrarle un culto a Él, queremos decirle cuánto le amamos, decirle que estamos más que felices de haberlo conocido, felices de que Él sea nuestro Padre, felices de poder encontrarnos en esta mañana en un momento tan lindo como el que estamos pasando ahora. Permitime que podamos estar orando. Vamos a entregar entonces todo esto y ponerlos en las manos del Señor. Luego te voy a decir también qué es lo que vamos a estar haciendo. Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana queremos tributarte a ti toda la gloria, todo el honor, toda alabanza, nuestra adoración, lo mejor de nosotros para ti, Señor, en esta mañana. Gracias. Queremos rogarte también que tú estés obrando, Señor, sobre nuestra ciudad, sobre nuestras autoridades. Vivimos momentos difíciles, momentos distintos, y por eso pedimos, Señor, un trato, un cuidado, una bendición especial sobre nuestras autoridades, Señor, que en ellos haya un temor hacia ti, que intenten buscarte, porque seguramente tú podrás dar, Señor, muy buenas ideas, muy buenas soluciones. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Un viejo himno, conocido por mí de cuando era chico, decía: hoy es día de reposo, hoy es el día del Señor. Y es cierto, así es, de acuerdo a nuestras prácticas. Y por ahí la palabra reposo no es una palabra muy usual entre nosotros, salvo cuando estemos enfermos y que vamos al médico y nos da 3 días de reposo. Pero la palabra reposo está más enfocada hacia eso. Pero bíblicamente el reposo, el día de reposo era algo muy importante. Y Dios decía, bueno, ahí se paran las máquinas. Forma parte también del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice que hay un día especial en la semana que es el día de reposo, es un día tranquilo. Y es un mandamiento que tiene 4 versículos que hablan sobre el mismo para enfatizar y para darle una importancia a que ese día tiene que ser un día especial. Así que tengamos en cuenta esto, que el domingo es el día de reposo, es el día del Señor, es el día que tenemos que buscarlo a Él. Y aún queriendo nosotros hacer otras cosas, nunca nos olvidemos que es el día del Señor por encima de todo. Queremos ahora pasar un buen tiempo cantando a nuestro Dios, un tiempo donde le vamos a dar nuestra adoración a Él. Así que te invito a que puedas disfrutar también de este tiempo. Y compartirte al mismo también ahora que estoy deseando hablar y llevarte a la reflexión bajo un tema en especial, el desafío renovado a la iglesia que Dios hace en este tiempo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo grita Guatemala? Amamos todo de ti, tu creación.
eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque, y eres porque vivimos hoy, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y a su nombre. amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinden, Hijo de Dios eres Levante porque, sus manos y diga. eres porque vivimos hoy, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Grito de júbilo. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Eh! ¡Vamos todos!
Volvemos nuevamente. Qué lindo es haber podido escuchar y habernos sumado también en las canciones, haber escuchado también la letra que nos lleva a ese momento tan lindo donde nuestro ser recuerda y nos acercamos a la misma presencia de nuestro Dios. Como te había dicho antes, el tema de esta mañana es el desafío renovado a la iglesia. Dios desea hacer una vez más un desafío, renueva el desafío que ya hizo hace tantísimos años atrás y que lo viene repitiendo de generación en generación. Así que queremos que también nosotros podamos ser partícipes de esto una vez más en esta mañana. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde el primer versículo dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Señor bendiga su palabra. El Señor bendiga esa palabra. Un texto, un pasaje conocido, pero seguramente algo Dios quiere decirnos en esta mañana. Este relato nos muestra algo muy particular, que cuando Dios está detrás de algo, Él utiliza o permite lo que Él crea conveniente para obtener su propósito. En definitiva, Él es el Señor y punto. Y me hace recordar esto por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Es un tiempo en el cual parecería que está todo parado, la iglesia está parada. Sin embargo, bueno sería poder introducirnos, acercarnos tan siquiera a la mente del Señor. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en este tiempo tan particular? En este pasaje, la muerte de Esteban fue la señal de una persecución contra la iglesia. Esto estaba sucediendo aproximadamente en el año 35 de nuestra era. Muy poquito tiempo tenía la iglesia de vida. Era una iglesia que estaba en pañales. Esteban, de acuerdo al versículo primero de lo que hemos leído, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban. El capítulo 7, sus 60 versículos, hablan exclusivamente de la vida, del testimonio de Esteban, un mensaje precioso, un mensaje, un hombre con un testimonio delante de todas las personas, dentro de las cuales había también un tal Saulo, que era uno de los testigos que debía haber frente a cada ejecución como la que estaban haciendo. Por ser un cristiano, por ser y mantener firme su fe en Jesucristo, las autoridades religiosas toman a Esteban, lo llevan ante las autoridades, deciden que debía ser muerto y es llevado hacia afuera de la ciudad donde es apedreado. Y uno de los testigos, o el testigo necesario, era un tal Saulo. Y el versículo dice, Saulo consentía en su muerte. Y todo el capítulo 7 habla del testimonio y de cómo fallece
el último versículo de ese capítulo habla de que fallece o entrega su vida Esteban. Y Saulo consentía su muerte. La muerte de Esteban fue el detonante entonces, ¿para qué? No para apaciguar los ánimos y decir, bueno, apedreamos, matamos. El primer mártir de la iglesia cristiana ya había dado su vida y se aplacaban las cosas, sino que fue un detonante. Más querían, y como resultado de eso, entonces hay un estallido en cuanto a la persecución. Esto obligó a los cristianos, buscando su seguridad, buscando protección, a que saliesen por todas partes. Este es el primer movimiento que la iglesia hace en algo muy particular. Lo que a vistas de las personas parecería que los cristianos estaban huyendo y desapareciendo entonces de la escena, lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba utilizando a través de esta persecución, era producir un movimiento de los cristianos que, según el pasaje bíblico, nos dice que todos los cristianos, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia, entonces, comienza a salir. No nos equivocamos si estamos hablando de un número considerable. De acuerdo a las predicaciones que tenemos en los capítulos anteriores, se hablaba de 3.000 movimientos masivos de personas que llegaban a los pies de Jesucristo. Esas personas y luego muchos más comienzan a salir. Y dice que iban por todas las ciudades de Judea y de Samaria. Iban entonces predicando de acuerdo a lo que dice la palabra. Salvo los apóstoles, que son los que quedan levantando la bandera del Evangelio en Jerusalén. Ellos no se movieron, permanecieron ahí. Eran hombres, realmente hombres valientes, y pusieron quizás en marcha esa vieja enseñanza, la vieja consigna marinera de poner proa hacia el viento, hacia la tormenta, cuando la misma arrecia, poner sus vidas frente a esa situación. Habían determinado ellos hacer frente al peligro. El relato bíblico nos dice entonces, de acuerdo al versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Algo estaba sucediendo. Este hombre, a pesar de que muchos salían y muchos se fueron, es muy probable que haya algunos que hayan quedado en Jerusalén, pero también es muy probable que este versículo esté refiriéndose a que este Saulo no quedó tranquilo solamente en Jerusalén, sino que comenzó a moverse en las ciudades o en los pueblos cercanos, sabiendo que los cristianos habían huido en ese lugar. La iglesia del Señor ha sufrido a través de la historia durísimas persecuciones. Por siglos sufrió tiempos de persecución, hubieron tiempos de bonanzas y hubieron tiempos difíciles de persecución. Aún hoy en día no nos podemos extrañar de que se nos ningunee y no se tenga en cuenta a la iglesia. Mientras la iglesia, el pastor Mreida decía en un mensaje en estos días, en esta semana misma, que las autoridades están felices del trabajo social que hace la iglesia, el reparto de alimentos, de cajas, la atención a los pobres, merenderos, tantos comedores que muchísimas iglesias a lo largo y a lo ancho del país están haciendo, y en eso el gobierno, las autoridades están a favor nuestra y nos aplauden por esa medida,
por algo que en realidad es responsabilidad de las autoridades y que ellos deberían hacer y no lo están haciendo, y en eso sí nos permiten y desean que lo hagamos. Pero en cuanto a la atención espiritual, que es precisamente nuestro fuerte y nuestra principal actividad y lo que deseamos hacer, y porque eso es el mandato del Señor, en eso precisamente no tenemos permisos en estos momentos. No se le da a la iglesia ni tan siquiera la posibilidad de que podamos estar 10 personas. Y realmente nos extraña mucho, realmente nos sentimos avasallados en esto. Hay permisos para un montón de otras cosas y sin embargo la iglesia todavía no está siendo objeto de extensiones de permisos. Pero hermanos, tranquilos. Creo que la labor nuestra no se circunscribe a un templo. Esto es uno de los pasajes favoritos que podemos utilizar nosotros. Por otro lado, la iglesia no nació en el templo. Por otro lado, los testimonios de la iglesia del primero, segundo y hasta el tercer ciclo era el testimonio de una iglesia que no se movía en el templo. Así que, mi hermano, no nos confundamos, no te confundas y no estés tristes por ellos. No, tenemos que replantear cosas y ver lo que la palabra nos enseña y ser tan sabios, inteligentes y por otro lado felices por la tarea que podemos hacer estando aún en las circunstancias que estamos. Entonces, la iglesia siempre sufrió a través de la historia persecuciones de distintas maneras, pero así fue la realidad. Y el Señor, en su sabiduría, en su astucia, en su manera particular, como te dije al principio, detrás de sus propósitos usa las maneras diversas, algunas que quizás nosotros no estemos muy de acuerdo, pero sin embargo sirven para sus propósitos. Y en este relato bíblico, la persecución sirvió para los propósitos de Dios y vaya si fue bueno todo eso. La palabra que está usando acá en el idioma original, en el griego, para decir lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia, es una palabra realmente difícil. Pablo estaba utilizando, da a entender que se trataba de una crueldad muy grande, una crueldad brutal. Era como el jabalí salvaje que lo soltaban dentro de una viña y que en su correr hacía destrozos por toda la viña. La de una fiera que se lanza sobre una persona haciendo destrozos en el cuerpo, haciendo pedazos el cuerpo de la persona. Ese es el equivalente que está utilizando acá en el original griego cuando Pablo dice que asolaba a su iglesia. El desafío renovado para nosotros hoy. El verso 4 nos dice algo más que bueno y para tener en cuenta. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos, aquellos que sufrieron la persecución, aquellos que estaban sufriendo problemas, aquellos que vieron peligrar su integridad física, en este caso, por motivo de la persecución que vieron que se venía, fueron por todos los lados y dice que iban por todos los lados anunciando el Evangelio. No se iban quejando de la persecución, no se iban quejando de que habían dejado todo atrás, que habían tenido que huir de sus casas, dejando sus pertenencias, posiblemente sus trabajos, sino que lo que resalta la palabra, y es lo que quiero que también prestemos atención, es que iban anunciando el Evangelio por todos los lugares. Como sucede a menudo, lo que a primera vista parece ser un retroceso en la iglesia, es usado por Dios para la expansión del Evangelio. Mis hermanos, creo que este
también es un tiempo en que la iglesia tiene que tomar este desafío. La iglesia no podemos quedarnos en nuestras casas lamentándonos de que no podemos ir al templo. Creo que lo que menos tenemos que pensar ahora es en volver al templo, sino en cumplir las demandas, lo que Dios está queriendo. No te olvides una cosa. Mateo en el capítulo 16 dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. No está diciendo que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre el templo. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y hacia eso tenemos que dirigir nuestra mirada. Somos parte de una iglesia y como parte de esa iglesia no podés quedarte quieto. Sino que el ejemplo bíblico es que iban por todos los lados anunciando, hablando la palabra de Dios. Esteban había anunciado la palabra del Señor. Eso para él trajo como consecuencia que tuviese que dar hasta la vida y dar su testimonio. Pero su testimonio, si lees el capítulo 7, es uno de los textos tremendos donde da su testimonio y expresa lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo hace en la persona, lo que Cristo puede hacer en una vida y como resultado de eso la transformación de esa vida. Esteban y Felipe fueron 2 de los 7 que se nos mencionan en el capítulo 6. Fueron los 2 personajes quizás de más alto perfil de esos 7. Esteban ya estaba ejecutado. Y Felipe nos dice la palabra en el verso siguiente, en el 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe es uno de los tantos que sale y llega hasta Samaria. Cuando hablamos de esta persecución y estamos hablando de los lugares, no estés pensando que se fueron a lugares muy distantes. Samaria, como lugar, como expansión, una de las tres provincias que tenía ahí en Palestina, Galilea, Samaria y Judea. En Samaria, su capital, que es también del mismo nombre, estaba a unos 50 kilómetros escasos de Jerusalén. Hacia ese lugar llegó Felipe y todo el resto de las personas estaban también en un radio entre como máximo 100 kilómetros alrededor. Muchos fueron a Judea, muchos fueron a Samaria y seguramente habrán llegado hasta Galilea. Felipe nos dice que llegó a Galilea y ahí les predicaba a Cristo. Felipe sería el primer misionero transcultural que podemos reconocer del cristianismo. Este Felipe es reconocido en unos capítulos más adelante, en el capítulo 21, como Felipe el Evangelista, es el primer evangelista, y es el único que se menciona en la Biblia como cristiano, como persona que era evangelista. No significa que era el único que había, pero sí es el único que se lo menciona específicamente con el título de evangelista. El mismo pasaje que habla eso también hace mención de que tenía un hermoso hogar. Tenía 4 hijas, 4 doncellas que profetizaban, eran profetas. Tenía 4 hijas también cristianas que seguían seguramente los pasos, el camino de su papá. Tenían respaldo de su familia. Este es el Felipe que fue a Samaria. Y algo que sorprende es que va precisamente a Samaria. ¿Qué pasaba con Samaria? Lo que muchos conocemos, y quizás para aquellos que no conocen, Samaria era un territorio prohibido para el paso normal de un judío. Samaria era un lugar prohibido, no pasaban, daban todo un rodeo por ambos lados para no pasar por el territorio de Samaria. El problema había comenzado 8 siglos antes,
cuando los asirios conquistaron el reino del norte, Samaria, y llevaron gran parte de la población, y como eran las prácticas, las costumbres en esa época, trajeron asirios y los pusieron también en esos lugares. Hicieron un enroque, llevaron cautivos a los samaritanos hasta Siria y trajeron gente para vivir en ese lugar. En el siglo VI es el pueblo, el reino del sur, Judá, el que es conquistado por los babilonios, y hacen exactamente lo mismo, llevan prácticamente a toda la población, y más específicamente jóvenes y adultos, se los llevan para Babilonia, y la diferencia es que ellos mantuvieron la pureza racial, no se mezclaron con los babilonios, y cuando se les permite volver luego de 70 años, ellos vuelven para reconstruir su nación. Y ahí pasa algo. Los samaritanos desean darles una ayuda para reconstruir Jerusalén, y los judíos jamás, porque dijeron de que ellos se habían mezclado. Lo que había sucedido es que los samaritanos se habían mezclado, se habían casado en muchos casos con asirios que habían también llegado hasta ese lugar, y ya no eran tratados como si fueran judíos, hebreos, sino que eran ya samaritanos. Y eso produjo entonces una división grande. Eso hizo posible que aún el evangelio para los primeros cristianos no era algo que habían pensado que podían llevar los samaritanos. Pero aquí que como resultado de esta persecución, Felipe llega hasta Samaria, comienza a predicar en ese lugar, y algo maravilloso sucede en ese lugar. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe estaba predicando el evangelio de Jesucristo. La gran noticia había llegado hasta ese lugar. El hecho de que Felipe predicara en Samaria, que luego los apóstoles fueran también hasta ese lugar. El mensaje de Jesucristo comenzaba a escucharse, y ya no era algo propio de los judíos, sino que se estaba dando un paso importantísimo en la historia, ya que estaban descubriendo que Jesucristo era una gran necesidad para todo el mundo. 3 cosas en este mensaje que quiero decirte que Felipe le da a los samaritanos. Lo primero, para que tengas en cuenta, porque Dios está queriendo también renovar esto en tu vida. Dios está queriendo renovar en nuestra vida en estos momentos algo muy particular. Necesitamos dar el mensaje de Jesús. Necesitamos que las personas conozcan la historia de Jesús. Para ellos es la historia. ¿Qué es lo que me van a contar? Es la historia de Jesús, pero es el evangelio, las buenas nuevas que involucran, que tienen que ver, que su punto fundamental es Jesucristo mismo. Les dio en una forma bien sencilla Felipe a los samaritanos el evangelio de Jesucristo. Lo segundo que le dio Felipe a los samaritanos es que anunció un evangelio, y sobre ellos también trajo sanidad y liberación. El evangelio, mi querido hermano, que traía Felipe era un evangelio de poder. Era un evangelio en que Felipe oraba y algo pasaba. Había sanidad y había personas que eran liberadas. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos,
salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El Evangelio trajo también sanidad y liberación. El Evangelio nunca ha sido de palabras. El Evangelio trajo luz, trajo libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos por el diablo hay hoy en día? ¿Cuántas vidas necesitan del Evangelio de liberación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y lo último que quiero decirte, que también trajo el mensaje que Felipe comparte con los samaritanos, y es lo que también el Señor quiere en este tiempo que se ha renovado en su iglesia, es que trajo gozo como nunca antes había vivido. Dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. No era un gozo pequeño, era un gran gozo el que había en esa ciudad. ¿No querés vivir eso? Creo que vivimos rodeados de personas quejosas. Y muchas veces, cuidado, que aún dentro de los mismos cristianos, nuestro diario vivir está lleno de quejas. Hermanos, es tiempo en que nos pongamos los pantalones, en que la iglesia haga lo que tiene que hacer. El cristiano ha sido llamado para llevar el Evangelio. Ya en el primer capítulo de este mismo libro de los Hechos, el Señor había dado esa comisión a la iglesia. El Señor nos había dado esa comisión. Por si nos hemos olvidado, quiero que le recordemos. Hemos sido llamados para llevar el Evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados para que seamos testigos de Él, de acuerdo a lo que dice el Evangelio del libro de los Hechos 1:8, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hemos sido testigos para eso. Hemos sido testigos para llevar este Evangelio que trae gozo en las personas. Ese Evangelio que trae gozo a nuestras vidas cuando nosotros transmitimos el Evangelio de las buenas nuevas, y ese Evangelio cobra efecto en la vida de la persona que está escuchando, y vemos que el Señor comienza a obrar en esa vida, y esa vida abre el corazón para recibir a Jesucristo. Esa vida entonces comienza a tener gozo, y nosotros también somos contagiados por el gozo del Señor. Gozo es lo que necesitamos tener en estos momentos, recordar lo que eso produce cuando compartimos las buenas nuevas del Señor. Y concluyo en esta hermosa mañana para decirte lo siguiente. Es una invitación a renovar nuestro trabajo, nuestra labor, llevando el Evangelio de las buenas nuevas en este tiempo. No te asustes de la realidad de un templo vacío en el cual no te podés congregar. No fuimos creados para estar dentro de un templo. El templo fue un invento humano a partir del año 300, y encima no fue un invento dado o creado por un cristiano, sino que fue Constantino el que comenzó a cambiar las cosas, y la iglesia se plegó y pareció algo interesante. Entonces, no nos asustemos. No estoy diciendo que los templos ahora hay que voltearlos, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no tenemos que asustarnos porque el templo hoy está vacío y no podemos hacer uso de ellos. Toda labor en un lugar donde se comienza a trabajar, en el caso de Felipe, no había templos. Y la obra fue hecha. El resultado fue impactante. Hubo gozo, hubo liberación, hubo sanidad, hubo entrega del Evangelio, hubo lo que tenía que haber existido, hubo lo que Dios tenía como propósito, y eso trajo bendición a muchísimas personas en aquella ciudad. Tomemos valor, tomemos confianza en todo, en este momento, en todo nuestro ser, para llevar adelante y hacer la tarea que tenemos que hacer.
Seamos sensibles a la indicación del Espíritu Santo para saber dónde nos lleva el Señor. Felipe seguramente fue sensible al Espíritu Santo para llegar hasta ese lugar donde Dios ya tenía preparados personas que cuando Felipe fue a hablar fueron impactadas por el Evangelio. Seamos sensibles. Nuestra oración del día: Señor, ¿a quién voy a hablar? ¿Dónde está la persona o las personas a las cuales vos querés que en este día yo haga también lo mismo que hizo Felipe? Muchos hay como los samaritanos que necesitan del Evangelio transformador de Jesucristo. No por nada la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, está desparramada, al igual que los cristianos de la época de Esteban, de Saulo, de Felipe. Los cristianos fueron desparramados. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos desparramados por toda la ciudad, y es ahí donde tenemos que hacer nuestra tarea, no es en el templo. La tarea del Evangelio, de llevar lo que el Señor nos encomendó, está afuera del templo. Nuestra desobediencia nos hace que queramos estar en el templo, porque ahí es donde no hacemos lo que el Señor sí quiere que hagamos fuera de las paredes del templo. Llevemos salvación y gozo tan necesario hoy en día. Se renueva el desafío del Señor hoy en nosotros. El Señor renueva el desafío. El Señor renueva el llamado. El Señor te dice: no estés lamentándote por un templo vacío, porque las necesidades están afuera y es ahí donde yo te necesito, y es ahí donde tenés que hacer la tarea para la cual yo te elegí, para la cual yo comencé a obrar en tu vida, para la cual te preparé, y ahí estoy desafiándote a que pongas en práctica lo que el libro de los Hechos, capítulo 8, te enseñan a través de la vida de un gran hombre de Dios, como hemos visto en esta mañana, que fue Felipe. El Señor te bendiga. El Señor haga que este desafío te lleve a ser también infrenable, o sea que nadie te pueda poner frenos para hablar del Señor. No necesitas un templo, necesitas tomar ese desafío y hacer lo que tenemos que hacer. Dios te bendiga, que sea una muy buena semana. Permitime que oremos juntos. Padre, gracias. Tu palabra nos desafía. Tu palabra, Señor, rompe nuestros esquemas, rompe nuestra tradición, rompe, Señor, aquello que nosotros armamos para estar cómodos, rompe nuestra comodidad. Cristo nos enseña en primer lugar. Tus hijos de la primera hora también nos enseñan como hoy nos enseña Felipe. Señor, que este desafío, tu iglesia aquí en Ushuaia, tu iglesia, la Casa del Padre, pueda tomarlo en esta mañana y hacerlo práctica hoy y siempre de ahora en más. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Que sea una muy buena semana la que puedas llevar adelante con nuestro Señor. Buenos días, quiero terminar en esta mañana nuestra reunión siguiendo lo que comencé el domingo pasado sobre el tema que estamos compartiendo en nuestros grupos celulares, nuestras barcas, que es sobre la familia. Y referido a esto, hemos en estas 2 semanas abordado 3 puntos y luego voy a explayarme sobre uno de ellos, que es: la familia es un lugar
de abrigo, de refugio en medio de las tempestades. La familia es un lugar de aprendizaje para la vida. La familia es un lugar donde aprendemos a servir a Dios y al prójimo. Y sobre el cuarto punto es que quiero compartir algo con ustedes en esta mañana. La familia es un lugar donde poder divertirse, así como lo digo. Es un lugar de diversión, es un lugar donde podemos compartir aquellas vivencias que hacen recordar cosas pasadas, que nos hacen disfrutar. ¿Saben qué pasa? Que los chicos tienen muchas pilas, muchas energías, ¿no es cierto? Y ellos de por sí tienen alegría en su corazón y necesitan que nosotros compartamos ese tiempo con ellos. Por supuesto que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que no basta solamente con decir, bueno, vamos a aprender sobre la familia. En este caso tenemos que tener en cuenta los roles de cada uno en la familia, ¿eh? Mamá es mamá, papá es papá, los hijos son los hijos. Y si ustedes, papá, mamá, no trabajan de común acuerdo en todas estas enseñanzas que estamos compartiendo, se diluye, no alcanza la enseñanza. No sirve solo la enseñanza, sino la practicamos. Así que, varón, sos cabeza del hogar. Mamá, sos la compañera idónea que Dios puso para estar al lado de ese hombre. Así que bueno, como familia necesitamos divertirnos. Y recordaba algo que vi hace muchos años en esa película tan famosa que se llamó La familia, La novicia rebelde. Saben que aquellos que lo vieron recordarán que el padre de familia había convertido su casa en un cuartel. Él tocaba un silbato, había sido militar, tocaba el silbato y era un sargento. Recuerdo que todos sus hijos venían y se formaban en fila y se movían de acuerdo al silbato y a las órdenes de él. Pero, papás, tu casa no es un cuartel y los primeros que necesitan relajarse en este tiempo específico, porque muchos, a pesar de que están en sus casas, siguen trabajando, no han logrado desconcentrarse un poco, relajarse, aflojarse, diríamos, y recordar que este también es un tiempo para poder divertirse en familia. Bien, dice la palabra del Señor en el Salmo 137, versículos 3, 4 y 5, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como estas. Y saben que sí, es una bendición tener a nuestros hijos, pero a veces no nos damos cuenta que no son muchos años los que vamos a tener a nuestros hijos. En nuestro caso tenemos 4 y 3 de ellos a los 18 años salieron de la provincia para estudiar y en los lugares a donde fueron a vivir conocieron a las que hoy son sus esposas y nunca volvieron a vivir con nosotros. Así que tuvimos 18 años de oportunidades que Dios nos dio para sembrar en ellos. Y yo quiero que esta mañana, al hablar de este tema y el tiempo que ustedes dediquen pueda ser un tiempo de calidad, un tiempo donde podamos juntos replantearnos algunas cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para divertirme en familia? Mira, yo te sugiero algo. En primer lugar, que el domingo prepares un desayuno muy rico, algo especial, algo que les guste, algo que disfruten en familia. Y bueno, y estuve anotando algunas cosas que se me ocurrieron que podríamos hacer en el día de hoy, por ejemplo, para pasarla bien en familia, o a la tarde o a la noche. Y bueno, y si no es posible hoy, será el lunes, será el martes, será el miércoles. Algo que estuve hablando con un papá y me comentó cuánto disfrutó con sus hijos. Es que comenzaron a ver una noche videos y fotos de cuando sus hijos eran niños. Y fue tal
la calidad del tiempo que pasaron juntos, que sus hijos le pedían, no papi, no, para, no vayamos a dormir, sigamos, y se quedaron hasta la madrugada. Lo que se han divertido y se han reído, ¿por qué? Porque eso trajo muchos recuerdos de vivencias, de cosas pasadas, ¿no es cierto?, que han compartido en familia, y cómo ha habido cambios, porque esos muchachos que ya son grandes hoy, vieron fotos de cuando nacieron, de cuando eran bebés, de las picardías que hacían. A ver, si miro cómo está el tiempo en Ushuaia, digo, pero esto es medio loco, pero nos escuchan de varios lugares del país. Gracias a los que están allí en Mendoza también escuchando. No sé, nos ha llegado un hermoso mensaje en esta semana. Preparen un barrilete y salgan a remontarlo con sus hijos. Organicen un proyecto familiar para ayudar a otra familia. Recuerden que uno de los puntos que vimos es servir a Dios y al prójimo. Y qué mejor que el primer ejemplo de servicio a nuestros hijos seamos nosotros, los padres. Que podamos organizar, bueno, sabemos de una familia que está pasando por una necesidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia para acompañarlos? ¡Uy, una pijamada familiar! No, vos decís, no, qué despiole, no, qué lío se va a armar. ¿Nunca bajaron los colchones o pusieron los colchones en el piso del living o del comedor? ¿Comieron algo juntos y hasta esa noche durmieron todos así, tipo campamento? Vos decís, bueno, quedó un lío de cosas. Bueno, pero familia, trabajemos juntos para ordenar. Así como juntos compartimos, juntos comemos, juntos disfrutamos, también juntos podemos ordenar todo el lío que quedó. Y ustedes no saben qué experiencia hermosa. Esa noche pueden ver una peli con pochoclos, algunas dirán, no, mejor almohaditas, rellenas con frutilla, otras dirán, no, mejor una torta. Bueno, cada uno como quiera, ¿no es cierto? Pero pasar ese tiempo hermoso en familia. Organizar una búsqueda del tesoro dentro y fuera de la casa. ¿Alguna vez armaron una casita con sábanas? En mi casa se acostumbraba a hacer eso, con la mesa del comedor, las sillas, sábanas, frazadas, acolchados, todos atados con broches, y entonces ellos se metían abajo y llevaban sus linternas y jugaban que estaban en una cueva, y ustedes saben que la imaginación de los chicos es infinita. Así, ¿por qué no organizar algo así? ¿Y por qué no también en esa casita meternos con ellos y jugar y divertirnos? ¿Se animan a armar una planilla Excel y proponernos una pregunta? ¿Cuánto nos conocemos? Por ejemplo, allí podrán completar en cada casillero, quedan de acuerdo entre todos en primer lugar, ¿cuál es el color preferido de cada uno de las familias? ¿Cuál es la comida preferida? ¿Cuál es la fecha del cumpleaños? ¿La canción preferida? ¿Qué es lo que más disfruta hacer cada uno en familia? ¿Qué clase de postres prefieren? ¿Qué cosas les disgustan? ¿Cuánto calzan? Allí ponen el nombre de cada uno y completan. Y por supuesto, el que perdió, porque no conoce muchos datos de su familia, es el que se hace cargo de comprar el postre, el helado, la factura. Así que se van a esforzar por poder completar esa planilla. Un paseo familiar en bicicleta, un partido de fútbol con toda la familia. Seguramente las mujeres correrán atrás de la pelota y los varones estarán riendo de las tonteras estas, pero qué lindo es reírnos juntos, qué lindo es disfrutar juntos. Nosotros hicimos una vez como familia un ejercicio, cuando ya mis hijos eran grandes, casados, y logramos reunirnos todos, ya que 2 de ellos con sus familias no viven en Ushuaia, y empezamos a hacerles preguntas como, por ejemplo, a ver, chicos, ¿recuerden alguna travesura, alguna picardía que hicieron cuando eran chicos y que la mantuvieron oculta? Esos secretos que tienen entre hermanos. Ustedes no se imaginan las cosas que surgieron, las cosas que descubrimos y cómo ese día nos reímos. Tal vez tus hijos tengan muchas cosas guardadas
que no han contado y que ya son grandes, ¿no es cierto? Hay familias que tienen niños, hay familias que tienen adolescentes o jóvenes ya. Así que cada uno elige según la situación que está viviendo. Y permítanme cerrar en esta mañana con una experiencia. Si les sirve, bienvenida sea. Yo trabajé fuera de casa, dentro de casa mucho para atender una familia de 6 personas, mantener la casa en orden, la ropa lavada, planchada, servir en estos años al Señor. Y entonces ocurría algo. Había días que a las 11, 12 del mediodía eran días preciosos en las vacaciones de sol. Y mis hijos me proponían, mami, vamos a la plaza, vamos a caminar por la costanera, salimos a pasear. Y yo les decía, no, miren, entre todos ahora ayudamos un poco, comemos, lavamos los platos, dejamos la casa organizada y después salimos a pasear. Pero cuando terminábamos de hacer eso, el sol ya se había ocultado y no lo hacíamos. Y eso es algo de lo que me he arrepentido y lo he compartido con mis hijos. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Entonces, si mi experiencia, mi equivocación te sirve, mamá, cambia esto. Porque primero está el Señor y después está tu familia. Así que vamos a rendir cuentas al Señor de lo que hagamos con nuestra familia. Somos espejos para ellos, somos en quienes se están mirando y lo que nosotros hacemos va a ser la experiencia que ellos van a repetir. Así que bueno, juguemos, tomémonos un tiempo especial de diversión, de compartir este fin de semana o el día que ustedes lo dispongan. Dios les bendiga y trabajemos sobre nuestra familia, porque la familia fue una idea de Dios, nació en el corazón de Dios. Y si nuestra familia funciona, el primero que va a estar feliz y va a estar sintiéndose complacido porque hemos cumplido con su propósito, va a ser Él. Hasta el domingo que viene, un beso, Dios les bendiga.